gusto con ustedes. Bueno, ya la voz está más entendible, ¿no? Está mejorando de a poquito. Quiero que busquen ahí en sus Biblias, por favor, en el libro de Génesis. En el capítulo 15, Génesis, capítulo 15. Y esta mañana, ya temprano, pensando y hablando un poco en voz alta. ¿Algunos de ustedes hablan solo en voz alta? ¿O son todos normales? Pero yo estaba pensando un poco en voz alta hoy sobre nuestra congregación, ¿no? Y algunos textos ahí vinieron a mi mente. Decía el Señor en el Evangelio de Mateo, dice, cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Y eso es un gran riesgo en todo lugar, que uno se distraiga en las cosas de Dios, se duerma en la fe, porque eso abre las puertas y deja un campo abierto para que se instale el enemigo. Y yo estoy notando en el último tiempo, no muy lejos, en el último mes, que hay muchos que se están durmiendo en la iglesia. Y estoy viendo como el enemigo está tomando muchas vidas. Y usted ve que son muchos los que no están en la casa de Dios. Es más, tenemos casi la mitad de la congregación sin estar en la casa del Señor. Eso es demasiado. Entonces uno siempre tiene que estar en un estado de alerta, porque ya sabemos que el diablo es astuto, su misión es destruir, es dañar el testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. El diablo no descansa. Alguna vez he dicho que parece que haces horas extra siempre, ¿no? El diablo no usa tiempo para el desayuno ni el almuerzo. El diablo no mira televisión. Su actividad es continua y es de maldad. Y todos los cristianos debemos saber eso y debemos estar alerta ante eso. Porque cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Y luego otro de los pasajes, no les voy a contar todos, pero otro de los que vino a mi mente esta mañana, y por varios minutos estaba por cambiar el mensaje y predicar de eso, de Apocalipsis 2:19, el Señor le habla a una iglesia que se llamaba Tiatira, y el Señor le habla de algunas virtudes que tenía esa iglesia, y entre esas virtudes le dijo que tus obras postreras son mejor que las primeras, ¿no? Y el experimentar eso es una gran virtud, porque la mayoría de los cristianos, la gran mayoría de los cristianos, empiezan muy bien en la fe y al final se caen, ¿no? Pero esa iglesia, entre sus virtudes, porque tenía serios problemas de doctrina esa iglesia, pero entre sus virtudes se podía ver a un grupo de hermanos que habían comenzado bien en la fe y se estaba desarrollando su fe y estaban creciendo, y cuando usted miraba esas vidas como eran ayer y las miraba hoy y estaban un poco mejor, Y ese tiene que ser siempre el proceso en un cristiano. Tiene que haber siempre un continuo progreso en lo espiritual. A medida que pasa el tiempo debemos tener mejor comunión con Dios porque lo conocemos más al Señor. Cuando pasa el tiempo aprendemos que ciertos hábitos que teníamos o ciertas prácticas eran pecados para Dios, entonces tenemos que dejar eso. Antes hacíamos eso porque no sabíamos, ignorábamos de la palabra, pero un día escuché una predicación, algo, y Dios mostró que eso era pecado, entonces yo tengo que dejar eso. Amén.
y tengo que lograr lo que una parte de esa iglesia logró, que las obras postreras fueran mejor que las primeras. En los primeros pasos, como un niño, y lo hemos visto a unos cuantos aquí entre nosotros, venían envueltos en sus pañales y un día le vimos ahí gateando y después con dificultad haciendo equilibrio, y ahora son maratonistas unos cuantos, no corren acá. Y hay un progreso, un crecimiento, y en nuestra vida espiritual debe ser igual. Entramos al camino del Señor y con muchas dudas y muchas cosas vinimos a un culto y de pronto los hermanos se ponen de pie y se ponen a cantar y uno dice, ¿qué es esto? Entonces hasta que me enseñan que tengo que expresar mi gratitud a Dios por la salvación en Cristo cantándole a Él. Y de pronto al final de una reunión alguien dice, el que trajo su ofrenda, vamos a usar ese tiempo. Y usted ve que como si fuera una fila de hormigas los hermanos vienen y ponen su ofrenda y usted dice, ¿qué es esto? Porque la Biblia enseña que tenemos que darle a Dios de acuerdo a cómo Él nos ha prosperado. La Biblia enseña que cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo. La Biblia enseña que debo honrar a Dios con mis bienes. La Biblia enseña que Dios ama al dador alegre. Entonces cuando veo que todo dice, eso es nuevo para mí, pero si Dios lo dice, lo hago. Y después los hermanos se saludan. Hoy estaba recordando, ya no nos saludamos con besos. La Biblia usa la palabra ósculo. Dice, tiene que saludarse con ósculo santo. Pero eso del virus nos cambió el saludo, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que hasta con el codo nos saludamos y del puño cerrado y ya no? Pero la Biblia todavía dice con ósculo santo. El sábado que pasó estaba viendo el video. No es que estaba viendo el video, yo estaba filmando un video cuando terminó la reunión y vi aquí dos hermanas abrazarse, pero no podía ver quiénes eran y seguí. Pero después en mi casa de un largo rato sí vi quiénes eran las hermanas y eso es muy lindo, ¿no? Ese compañerismo en Cristo. Y hermanos, nuestras obras postreras tienen que ser mejor que las primeras, porque así vamos a dar gloria al Señor, ¿no? Y estuve muy tentado a predicar de eso, pero no voy a hablar aquí sobre Génesis, el capítulo 15. Voy a presentar por algunos minutos el tema ahuyentando buitres. En el pasado esa expresión la usaba para hablar sobre el noviazgo, enseñándole cómo hay que ahuyentar algunos buitres, pero este está en otra dirección. Busque ahí entonces Génesis 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años,
una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. De ahí sale nuestro tema, ahuyentando buitres. Pero un texto más, versículo 17. Dice, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Aquí lo vemos a Abraham, el patriarca, el padre de la fe. Y vemos que le estaba acompañando ciertos temores. Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de temores. Todos tenemos temores en la vida. La mayor preocupación que tenía Abraham es que no tenía hijo. Y él tenía uno de sus esclavos, un damaseno llamado Eliezer. Y en esa conversación con Dios, Abraham le dice, al final el hijo de mi esclavo va a heredar todo lo que es mío. Y Dios le dijo a Abraham, no, tú tendrás un hijo. Ahora, Sara tenía como 90 años. La Biblia dice, ya había perdido el deseo que tienen las mujeres. Abraham era un muchacho de 100 años. Y a esa edad Dios le dijo, vas a ser padre. Cuando le dijo Dios a Sara que iba a ser madre, ella se rió, no creyó. Pensó que Dios estaba burlando de ella. Pero hemos cantado en esta mañana el Dios Todopoderoso, el que hace los grandes milagros, y Dios hace las cosas como Él quiere. Así que Abraham iba a tener un hijo. Ese es lo que nosotros le llamamos el hijo de la promesa. Se iba a llamar Isaac. Y de Isaac iba a venir en su descendencia, iba a venir Cristo. Y de Cristo iba a nacer la iglesia que el Señor iba a comprar con su sangre. Y esa iglesia iba a ser presentada en el futuro, en Apocalipsis 19, versos 7 a 9, como la esposa del Cordero. Esto que le estoy diciendo es lo que nosotros le llamamos una panorámica del futuro. Otra vez, ¿dónde entramos nosotros aquí en este capítulo 15? Dios le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas. No puedo. Bueno, así será tu descendencia. ¿Serán tantos? A mi edad, con 100 años, así será tu descendencia. Y de esa descendencia vendrá el Cristo. El Cristo que morirá en la cruz para comprar a los pecadores, para formar su iglesia. Y esa iglesia será presentada en el futuro como la esposa del Cordero y reinará toda la eternidad con Él. Ahí está la panorámica del futuro. Y entonces Dios le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto. Ahora lo que usted ya se dio cuenta que no es como hablan esos predicadores modernos, haga pacto con dinero y todo. Acá no hay nada de eso, nada de eso. Pero Dios le dijo, vamos a hacer un pacto. Tráeme este animal, este otro y aquel otro, y ábrelos así a la mitad, ponlos delante de mí. Trae tórtolas, que son unas clases de palomas, y trae unos palominos, que son otra clase de paloma, pero a ellos, a las aves no las corte, a los animales sí.
y pon todo eso delante de mí. Y cuando el hombre hace el sacrificio para agradar a Dios, aparecen las aves de rapiña, aparecen los buitres. La lección espiritual para nosotros en esta mañana es que cada vez que queremos hacer un sacrificio para Dios, cada vez que queremos cumplir nosotros un pacto con Dios, los buitres van a venir sobre nuestra vida para impedir eso. Aquí la palabra que se usa en el versículo 11 es aves de rapiña. El ave de rapiña depende del contexto. En algunos contextos un ave de rapiña puede ser un águila. En otros lugares la Biblia da un nombre de un ave que se llama el quebrantahuesos. Otras veces la Biblia usa el nombre del gallinacio. Otras veces la Biblia usa el nombre de halcón. Otras veces la Biblia usa el nombre de buitre. Depende del contexto. Y yo voy a tomar esa palabra para nosotros hoy, la palabra buitre. Porque en esa figura yo quiero transmitir la lección que, al igual que Abraham, vamos a tener que aprender a ahuyentar buitres de nuestra vida y también de nuestra congregación. Cómo tenemos que cuidarnos. Porque los buitres aterrizarán para romper la paz eclesiástica. Los buitres aterrizarán en medio nuestro para sembrar doctrinas que no están fundamentadas en la Biblia. Los buitres vendrán en medio nuestro para crear divisiones en las familias de la iglesia. Los buitres vendrán en medio nuestro para que se rompa la comunión o que nuestra comunión aquí no sea muy saludable, no goce de buena salud. Los buitres siempre andan merodeando sobre las iglesias. Los buitres siempre están esperando una oportunidad para aterrizar y dañar el rebaño del Señor con el fin de que el pueblo del Señor no cumpla los pactos con Él y el sacrificio quede inválido. Esa es la lección espiritual para nosotros en esta mañana. Abraham andaba ahuyentando buitres, nosotros tenemos que estar preparados para eso. A veces el pueblo de Dios se equivoca y andan los hermanos diciendo: el enemigo está al acecho. Vamos, uno a la ventana, otro más allá, otro a la puerta, otro a la otra ventana. Miremos que no venga el enemigo a estropear nuestra comunión. Pero el apóstol Pablo dice: esperen un momento. Hechos capítulo 20 ya fue escrito. Y dice: porque de el medio de ustedes, no de afuera, el medio de ustedes, surgirán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Cómo una oveja se puede transformar en lobo? ¿Cómo una oveja puede comportarse como un lobo? Porque está influenciado por los buitres de afuera. Trae sus malos hábitos del mundo y trata de instalarlos en la iglesia. Trata de uno de los problemas en los lugares donde más lo noté por muchos años. Era en la provincia de Jujuy, donde trabajé casi 20 años ahí. Y yo predicaba en los pueblos bien distantes. Y lo que sucedía es que mucha de la gente durante el año en esos pueblos se transformaba en lo que se conoce como un peón golondrina. Un peón golondrina era una persona que salía a un trabajo en el sur de la Argentina, en Río Negro, para ir a arrancar manzanas y peras en una época del año. Entonces todos del norte, de Salta, de Jujuy y de Tucumán, se iban a arrancar manzanas y peras. En otra época del año salía el trabajo de cortar cañas en Tucumán,
Así que se venían los de Salta y Jujuy a cortar caña a Tucumán. En otra época del año había que cosechar aceitunas en La Rioja, y así que se movía la gente a La Rioja. En otra parte del año había que arrancar uvas en Mendoza, y ahí iban. Y con el tiempo mucha de esa gente se fue quedando en diferentes lugares, las iglesias se fueron debilitando. Pero la gente que iba a trabajar, esos que se les llamaba los peones golondrinas, iban a esas iglesias que no eran bautistas, encontraban un lugar y ahí iban. Y aprendían un montón de doctrinas que no eran de la Biblia. Y después de un tiempo regresaban a sus pagos cuando se terminaban las diferentes cosechas. Y traían todas sus costumbres erróneas doctrinales que habían aprendido. E infectaban la iglesia bautista local. Y en muchos de los púlpitos se les daba a veces a esa gente. Y yo podía sentir el perfume de la apostasía en esos púlpitos, de la desviación de la verdad. Las iglesias no estaban en guardia para ahuyentar los buitres. Algunos de esos hermanos no venían con malas intenciones, pero solo que aprendieron mal y enseñaron a otros el error, ¿no? Y nosotros, en esta mañana, una de las cosas que yo recordaba, ya casi 20 años atrás, prediqué una serie de mensajes. Uno de esos mensajes se llamaba El Gran Olvido. El otro de los mensajes se llamaba El Gran Descuido. Y el otro de los mensajes se llamaba El Gran Desvío. Era toda una serie de prédicas. Y todos nosotros somos propensos a eso, a olvidarnos. Nos olvidamos de la sana doctrina. Nos olvidamos de los fundamentos bíblicos que nos han transmitido. Y con el tiempo abrazamos enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos descuidamos, bajamos la guardia. Y el enemigo viene y toma lugar en nuestra vida. La Biblia habla de los dardos de fuego del maligno. Y usted ve cristianos carbonizados, espiritualmente reducidos a cenizas, porque su descuido permitió que el dardo de fuego del maligno entrara en su vida. Y luego el gran desvío. Hay gente que ya se tomó para otro lado y ya no quiso ser más bautista, porque conoció una filistea, una monita por ahí, ya se fue para otro lado. ¿De qué estamos hablando en esta mañana, hermano? Que siempre la vida de un cristiano, la vida de una iglesia va a estar amenazada por buitres, por aves de rapiña. Y hay que mirar lo que Abraham hizo. Ahuyentó los buitres, ahuyentó las aves de rapiña. Algún buitre vendrá a la iglesia porque hay una oportunidad de hacer un negocio económico. Una sociedad de trabajo o algo puede sacar un provecho económico, entonces me meto en esa iglesia. Una filistea dirá, ahí hay lindos cristianos, voy a ver si me saco uno para mí. He oído esas conversaciones en muchos lugares, hay que ir ahí a la iglesia, los cristianos son lindos. He oído algunas comentar ahí, son churros, dice. Así que vamos a esconderlo a Ramiro y a José un poco, ¿no? Y por ahí después va a venir alguien y dice, oh, las mujeres cristianas. Eso lo escuché en un colectivo que es el 630, escuché esa conversación. Las mujeres cristianas son bonitas y son amables. Y justo estaba pasando el colectivo frente a una iglesia y de ahí esos muchachos comentaron eso. Hay gente que viene a la iglesia y dice, vengo por el fútbol, pero después tiene otras intenciones. Como sea, hermano, los buitres siempre están al acecho. Y aquí está la figura a la que tenemos que estar atentos. Aquellos que querían estropear el sacrificio que Abraham estaba ofreciendo a Dios, aquellos que querían que Abraham no cumpliera el pacto con Dios, eran esas aves de rapiña, eran esos buitres. Y una vez más lo digo, esos buitres se acercarán a nosotros con la intención de que no cumplamos nuestros pactos a Dios, que no les cumplamos nuestras promesas a Dios. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de servicio.
Así que estemos atentos a esto. Ahora, ¿qué clase de buitres son? Quizás alguien dice, ¿puede ser un poquito más específico? Claro que sí. Uno de los buitres que más acecha las congregaciones se llama humanismo. El humanismo tiene como idea instalar al hombre en el centro y desplazar a Dios del centro. Entonces buscamos un predicador famoso o buscamos un cantante famoso, le ponemos nombre de levita, salmista y ahí hacen florecer un montón de nombres. Y la gente va a venir a esas reuniones por el predicador o por el cantante, ya no viene por Dios porque Dios ha sido desplazado, el centro del culto es el hombre. Ahora, ¿cómo sucede esto? Porque eso no es nuevo. Viene desde el fondo de la historia. Fue la primera manifestación en la historia, ha habido 3 en toda la historia humana, de lo que le llamamos el nuevo orden mundial. Ustedes han oído mucho esas expresiones en los últimos años, el nuevo orden mundial. Pero todas las 3 manifestaciones que hubo en la historia de nuevo orden mundial fueron desórdenes mundiales, grandes desórdenes. La instalación del humanismo voy a tomar como referencia para hablar de ese buitre, unos minutos nomás, usando Génesis el capítulo 10. Si puede ir ahí un momento, por favor, estamos bien cerca. Génesis, el capítulo 10, versículo 8. Génesis, el capítulo 10, versículo 8. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Una tierra de idolatría era Sinar. Y ahí se edificaron esas ciudades entre las que nosotros identificamos como Babel. La palabra Bab-el, habla de una puerta de Dios. Pero esa palabra toda junta, Babel, significa confusión. Y esto era lo que iba a estar sometido este pueblo, a un estado de confusión. Esto que reconocemos como el inicio del primer orden o desorden mundial, fue la unión del poder económico de don dinero. Se unió con el poder político, Nimrod, y se agregó la religión, 3 poderes, economía, política y religión. El nombre Nimrod significa rebelde. Esa palabra rebelde indica que ese hombre iba a ser un opositor a Dios. Y en un momento le diré la razón. Ese Nimrod, dice el texto, se volvió en el primer poderoso en la tierra. Y dice ahí la palabra de Dios en el texto que hemos leído en el versículo 9, que él era un vigoroso cazador delante de Jehová. Vigoroso quiere decir que era bien fuerte. Y cuando leemos así superficialmente, decimos, ¿qué cazaba? Mamut, búfalo, elefante, ¿qué era? Pero cuando usted pone la lupa sobre el texto, no era un cazador de bestias salvajes, era un cazador de almas. Escuche eso, un cazador de almas. Porque él tenía el propósito de desplazar a Dios y crear una religión mundial. Esa es la línea histórica que viene a nuestros días, a lo que se llama ecumenismo, la unión de todas las religiones. Y esto es lo que él quiso hacer, una religión de alcance mundial.
Eso lo va a hacer el anticristo. Por eso Nimrod era un tipo, una figura de lo que con el tiempo se va a transformar el anticristo. Y en esa religión mundial el hombre iba a ser el centro. Y Dios iba a ser desplazado. Así que por aquellos días el buitre más peligroso, el buitre que quería romper el pacto del hombre con Dios, ese buitre estaba en la persona de Nimrod. ¿Qué es lo que hizo él? El capítulo 11 lo explica. Observe, por favor. 11:1. Dice la palabra: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Antes de avanzar le explico lo que oímos como un gran error en nuestros días. Dice, teniendo nuestro mundo tantas razas, y dicen, si hablamos de africanos, le decimos la raza negra. Si hablamos de los rusos, decimos la raza roja, colorada. Si hablamos de los norteamericanos y otros pueblos parecidos, la raza blanca. Nosotros nos quedamos medio en el medio, ¿no? Y si hablamos de los chinos, ¿cómo le decimos? La raza amarilla. Pero todo eso son expresiones de error, porque el mundo nunca fue dividido en razas. El mundo fue dividido en lenguas. Ese texto dice que el mundo tenía, ¿cuántas lenguas dice? Una. Intente tener hoy una conversación con un coreano. Intentemos tener una conversación con un africano. Hace como 2 o 3 días estaba jugando la selección de Uruguay y me acordé. Faltaban 20 minutos para terminar el partido y estaba buscando y nadie transmitía. Y encontré, no sé si era africano o árabe, porque el equipo que jugaba contra Uruguay era de África. Y yo escuché ahí la transmisión. Estaba mirando la imagen del partido, pero hasta ahora no sé si era un africano o un árabe, sonaba raro. Pero si ese partido se hubiese jugado antes de Babel, yo hubiese entendido todo, porque había una sola lengua en el mundo. Pero cuando el hombre desplazó a Dios, ese problema del humanismo se instaló aquí en este mundo a través de las distintas lenguas. Y hoy tenemos diferentes lenguas en el mundo. Y recuerde bien esto, porque ese fue el castigo de Dios sobre aquellos hombres que intentaron desplazar a Dios del centro de la escena. Pero avancemos en la lectura, versículo 2. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Tengo todo un sermón ahí, pero solamente voy a subrayar 2 o 3 cosas. Nimrod, el rebelde, el opositor a Dios. Cuando Noé y los suyos salieron del arca, Dios le dijo que se esparcieran por la tierra. Tenían que procrearse. Y acá tenemos gente en la vereda de enfrente de Dios. Dice, no nos vamos a esparcir nada, nos vamos a quedar aquí, vamos a construir una torre y vamos a hacernos de un nombre. Dios le dijo, tienen que esparcirse. Ellos dijeron, nos quedamos aquí. Dios le dio el medio de salvación, el arca. Pero esta generación que vino después de los días de Noé, dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a llegar al cielo por nuestros medios. No vamos a ir al cielo por medio de Cristo.
No vamos a ir al cielo por medio de un método o un programa que Dios estableció. Nosotros hagamos la torre y vamos a llegar por las nuestras. ¡Wow! Esta clase de buitres andan por todos lados en nuestros días. Esto no es un asunto del pasado. Y esta clase de buitres se mete en las iglesias y dice, saquen la Biblia del púlpito y pongan un celular ahí. Saquen el predicador del púlpito y traigan un profesional ahí. No pongan al frente a alguien que está hablando el modo espiritual, el modo bíblico. Tráiganos a alguien que nos hable a la mente, que nos trate psicológicamente de levantar nuestros estados de ánimo, nuestra alta estima. Esto pasa en las iglesias hoy. No queremos a Dios con su poder como cantamos. Y dicen, usted mismo, declárelo, hágalo usted. Declárelo usted. ¿Para qué quiere a Dios? Decrételo. ¿Se darán cuenta cómo Dios ha sido desplazado de nuestros cultos? Por eso los bautistas a través de la historia siempre hemos creído en la centralidad de la Biblia. Y si quiere que esta iglesia siempre tenga los rasgos de los bautistas, la Biblia siempre tiene que estar en el centro de nuestros cultos. Amén. No hay lugar para el humanismo, todo lugar es de Dios, todo este lugar es de Dios. Y ahí estaba Nimrod. Entonces, cuando el hombre se pone en el centro, el hombre se monta en la falsedad. Es lo que vemos en los cultos modernos hoy, la hipocresía. Note otra vez la falsedad, ¿dónde está? Aquí, dice versículo 3, y dijeron unos a otros, como ve rápidamente en el error se ponen de acuerdo, ¿no? Vamos a hacer ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. ¿Cuál era el material original? La piedra. Pero ellos hicieron ladrillo. Saquemos la piedra. En el sentido espiritual, ¿quién es la piedra en la Biblia? Cristo. ¿Qué dice Pedro? Dice, esta es la piedra que desecharon los edificadores, pero para nosotros la piedra escogida y preciosa. ¿Qué dijeron estos falsos constructores? Saquemos la piedra, metamos unos ladrillos, nadie se va a dar cuenta. Después el reboque todo lo tapa. Y mire otra cosa, dice ese versículo 3, y el asfalto en lugar de mezcla. Dios había dado una mezcla, un material al hombre, pero ellos usaron un reemplazo. Y toda esa falsedad hasta se extiende hasta la medicina. Vio que le dice el doctor, me dice, este es el medicamento original, pero tiene otros alternativos. Usan otro nombre, no recuerdo ahora. Pero nosotros aquí vamos con la Biblia y solo la Biblia y nada más que la Biblia en la casa de Dios. No queremos el hombre. El charlatán lo escuchamos en la feria. Ahí él tiene para hacer sus versos y sus discursos engañadores para vender sus productos. Ya sabe, hay algunos que son buenos, pero hay muchos charlatanes en la feria. Y en la casa de Dios tiene que ser la Biblia, siempre la Biblia y nada más que la Biblia. Y de eso todos nosotros tenemos que ser responsables. Porque esta gente se quiso hacer una torre, un camino para ir al cielo. Y Dios tuvo que enviar su juicio. Mire cómo fue. No pensaba quedarme tanto tiempo aquí, pero haré mucho más breve el resto. Dice versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y después si sigue, hermano, esa construcción no pudo continuar.
terminó en un fracaso. Imaginamos algo así. Se confundieron las lenguas. Y el albañil dice, páseme ahí el ladrillo. Y el otro le daba un pedazo de hierro. No, el ladrillo. Y le pasaba la pintura. No hubo comunicación. El proyecto del hombre fracasó. Y en las iglesias donde Dios es desplazado, es un proyecto que está condenado a fracasar. Una iglesia sin Dios, una iglesia sin Cristo en el centro, está condenada a fracasar. Por más que usen el nombre de cristianos, de evangélicos, que usen el nombre que quieran, si Cristo no está en el centro, están condenados a fracasar. Este proyecto se frustró. Este proyecto no funcionó porque Dios dejó de ser el centro, y es suficiente conocer esta historia para no cometer la torpeza de intentar sacar a Dios del centro de nuestro culto. Amén. El humanismo está haciendo muchos intentos. Dice que Dios miró y toda esa gente tenía una sola lengua, pero se habían unido para el mal. Si Dios le da una mirada a nuestro mundo y dice, ¿cómo yo hice la familia, el matrimonio, un hombre y una mujer, y cómo hay dos hombres ahí? ¿Y cómo hay dos mujeres allá? Ese no es mi plan. No es mi diseño original. Yo les di los hijos y les dije que eran bienaventurados los que llenan. ¿Y cómo estos los matan en el aborto? ¿Qué están haciendo? Ese no es mi plan, dice Dios. Y así le puedo, ya sabe por dónde va la cosa, ¿no? Este mundo ha desplazado a Dios desde las iglesias y en la sociedad. Cada vez la gente le da más la espalda a Dios. Esos son buitres que están al acecho. Y todo eso que sucede bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas quiere meterse aquí en la casa de Dios para arruinar nuestro pacto con Dios, para arruinar nuestro sacrificio a Dios. Pero tenemos ahí a Abraham que nos recuerda, hay que ahuyentar los buitres. Y hay que dejar que Dios siempre esté en el centro de nuestra reunión. El segundo buitre, tengo que ir muy rápido porque me detuve bastante aquí. Pero creo que nos sirvió esto. El segundo buitre que tenemos que alejar de nuestras vidas es la pereza, hermano. Yo sé que he hablado de ese buitre alguna vez, pero la pereza se está volviendo un gigante en las congregaciones que lo estropea todo. La pereza se ha vuelto un virus que infectó el cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres infectados de pereza, poca y nada de disposición de servir a Dios. Amén. Poca seriedad, poco compromiso en las cosas de Dios. ¿Cómo se mete ese virus en nuestra vida? Cuando los hombres se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña y también pereza en algunos. Usaré una figura para explicarlo en el libro de los Proverbios. Si puede ir ahí un momento. Proverbios 24, verso 30. Proverbios 24, versículo 30. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Proverbios 24, 30. Dice el texto, pasé junto al campo del hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Perezoso. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi. ¿Y qué hizo? Tomé consejo. Ahora escuche porque va a explicar cómo entra ese buitre de la pereza en nuestra vida. Ahí se lo explica. Verso 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo una mano sobre otra mano, otro poco para dormir, y así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así que de pronto el hombre vio
el campo del hombre perezoso. Nuestro ministerio, el ministerio es aquello que hacemos por la gente, es aquello que Dios espera que nosotros hagamos por la gente. Ese es nuestro ministerio. Y de pronto Dios nos ve y no hacemos nada, o casi nada. Venimos con nuestra alma cansada y la depositamos en una silla dura durante 2 horas. Y ahí la pereza dice, acá está lindo, hoy tengo trabajo en esta iglesia. Y de pronto se deja el himnario al costado, una mano sobre otra mano, me acomodo en el asiento, y no despierto hasta que alguien me da un codazo. No estás en la casa, estás en la iglesia. Así entra la pereza en nuestra vida. No tengo muchas ganas de cantar hoy. Los hermanos no están cantando, yo no voy a cantar. Y empezamos a abrir ventanitas y puertas para que venga la pereza. El hermano tal y la hermana tal no vinieron el sábado, yo no voy el domingo. Y empezamos a abrir la puerta a la pereza. Una mano sobre otra mano y empezamos a cabecear. ¿Qué decía el texto del principio? Cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Y alguno dice, roncó lindo el hermano tal en el culto, y la hermana tal que había sido que roncaba lindo también. Dice, el otro domingo me doy una siestita durante la prédica. Una de las niñas me dijo el otro día que se aburrió en mi prédica. Ya tío, tengo que mejorar. Y dicen en la calle, no sé, dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Así que se ve que tuvo floja mi prédica el otro día. Pero hermano, no es que un aeropuerto donde la gente tira la valija y se duermen ahí, todo eso. Es la casa de Dios. Yo tengo que venir bien. No tengo que estar en el celular hasta las 3 de la mañana. Y después estoy dormido en el culto. Tengo que estar bien en la casa de Dios. Y comportarme como un soldado de Cristo. Y estar firme en el culto. Atento, vigilante como un soldado de Cristo. Porque Dios va a mirar el campo nuestro ministerio, lo que Él nos confió. Y dice, y ahí hay ortigas, y dice el texto, y espinos. Y uno dice, espera un momento. Cuando el hombre pecó contra Dios en el huerto del Edén, y Dios le dijo a la mujer que como castigo iba a sufrir dolores de parto en sus preñeces, y no le dijo al hombre que en tus campos habría cardos y espinos. ¿Qué está diciendo este escritor acá? Que cuando yo me duermo en lo que Dios me confió, es como que la maldición entra en mi vida. Cardos y espinos. Ortiga. Esa ortiga, si usted no la conoce, tiene una florcita verde y usted pasa y le toca y eso y le quema un largo rato. Algunas de las hermanas dirán, pero yo tengo un shampoo de ortiga o tengo una crema de ortiga, pero esa es una cosa, ahí no pica. Pero en el campo cuando la agarra esa hojita, así que le tiene, ¿no? Pero ese símbolo de maldición, cardos y espinos, ortigas, el descuido. Y hermanos, si nosotros nos dormimos en la vida espiritual, no vamos a poder cumplir nuestro pacto con Dios. No vamos a poder ofrecer un buen sacrificio a Dios. Y ahí tenemos que mirar a Abraham y ahuyentar los buitres, el buitre de la pereza. Ese nos quiere agarrar a todos, hasta el más trabajador que hay aquí. La más trabajadora, y yo sé que aquí trabajan de verdad, hombres y mujeres por igual. Yo sé lo que trabajan y los he visto. Pero aún el más trabajador de este lugar puede ser afectado por el virus de la pereza. Así que reaccione cuando usted siente que su mano derecha tiene ganas de ponerse sobre la izquierda. Y si llegó a ese punto y ve que empezó ahí, trate de despertar, porque ya anda el buitre de la pereza queriéndose meter en su vida. Y con ese buitre encima nunca vamos a poder agradar a Dios. Hay que ser como Abraham, hay que ahuyentarlo. Otro de los buitres que nos acecha como iglesia
es el buitre de la vanidad. ¿Sabe que todos tenemos ese bichito adentro? ¿No? Algunos lo disimulan, otros lo dominan, pero hay otros que no los controlan y les sale la vanidad. ¡Wow! Se siente superior a otro, mejor que otro. Ando más en la moda que otro, soy más lindo que otro, tengo. Ese bichito anda en forma de buitre y se quiere meter en nuestra vida. Yo quiero que hay algo que necesitamos saber. Dios no usa los perezosos y Dios no usa los vanidosos, son los dos extremos. Amén. Y los extremos siempre son malos porque nos hacen perder el equilibrio. Pereza y vanidad. Donde Dios ve eso en nuestra vida y dice, este no me sirve. No va a poder ser un obrero. Un texto en Isaías. Ya voy a ver cómo termino esto aquí, hermano. Isaías capítulo 42. Isaías el capítulo 42, versículo 8. Ahí hay algo de lo cual tengo mucho interés que todos aprendamos esto en esta mañana. Isaías 42. Versículo 8. Dice la palabra: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dice el Señor, yo soy Jehová, este es mi nombre. Y dice él, y a otro no le voy a dar mi gloria ni mi alabanza. Lo que dice ese texto es que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. El único que debe ser exaltado, ensalzado, engrandecido es Él, amén, no nosotros. Amén. En una conferencia en Asunción del Paraguay, en el año 1992, oí un predicador hablar de este texto y lo agarré. Tenía que aprender esa lección. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántas veces la gente dice, qué lindo mensaje, mire? Uno de los predicadores de los nuestros de siglos anteriores le dijeron eso. Dice, hermano, dice, qué gran sermón que ha dado usted. Dice el predicador, ya lo sé, el diablo me lo dijo cuando estaba bajando de la plataforma. Porque el diablo quiere meternos el bichito de la vanidad. Si tú faltas a la iglesia, ¿cómo va a funcionar esa iglesia? Tienes que estar tú. ¿Sabe que hay gente, hermano? Y a mí me ha dolido mucho porque ha pasado también aquí entre nosotros. Hay gente que piensa que viniendo a los cultos le está haciendo un favor a Dios. Eso ha pasado acá, gente entre nosotros. Cálmese, yo sé que es chismoso, pero no le voy a dar los nombres. Pero ha pasado. Hermano, ninguno de nosotros somos imprescindibles en la obra de Dios. Y algunos pueden decir, y el predicador, y Dios dijo, si quiere desde las piedras levanta el predicador. Amén. Ninguno de nosotros. Dios es el importante. Amén, pastor. La vanidad, hermano, nos hincha. Y tenemos que empezar a desinflarnos. Cuando Dios trabaja como alfarero, Dios agarra el barro, como lo hace el alfarero, y el alfarero lo amasa así entre las manos. ¿Sabe lo que hace el alfarero? Le está sacando el aire, porque va a trabajar en eso. Y algunos de nosotros quizás Dios no nos va a usar hasta que no nos saque todo el aire, porque estamos medio agrandaditos. Nos sentimos importantes, entonces sentimos esos sacudones, Dios golpeando nuestra vida ahí para sacarnos el aire. Y cuando sacó todo el aire de grandeza de nuestra vida y nos ve humilde, dice, ahora te voy a usar. Amén. Y hay que aprender eso. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Todo es para Él. Todo es para Él, hermano. Y ese buitre tenemos que alejarlo de nuestra vida. Y si alguno dice, yo no tengo ese problema, tenga cuidado porque anda al acecho ese buitre y se quiere meter en nuestra vida. Y si la vanidad se mete en nuestro cuerpo, lo va a estropear todo.
Tenemos que ser como Abraham, hay que ahuyentar ese buitre. Le voy a hablar de 2 buitres más, porque algunos deben estar diciendo, este no va, todo el zoológico nos va a presentar. No, un par más y ya está, por hoy. Pero quiero decirles eso. Había gente en la Biblia que tenía su vanidad y buscaba la oportunidad de trascender. Y todos terminaron mal. Uno de ellos eran 2 hermanitos. Se llamaban Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Nadab y Abiú eran sobrinos de Moisés. Y eran sacerdotes. Y entraron allí, hermanos, al templo, delante de Dios, en el altar, con fuego extraño, dice la Biblia. Eso es Levítico capítulo 10. También le daban al trago, parece, esos servidores de Dios. Y ofrecieron a Dios fuego extraño. Y Dios los mató a los 2 hermanos ahí nomás. Se terminó. Terminaron mal. Porque dice ahí el texto, estaban ofreciendo a Dios cosas que Dios no pidió. No hagamos cosas raras en la iglesia, hermano. No traigamos cosas extrañas a la casa de Dios. Hagamos lo que la Biblia dice. Ocupémonos de eso, de hacer lo que la Biblia dice. Nada de fuego extraño, nada de música extraña, nada de vestimenta extraña, nada de lenguaje extraño. Todo como la Biblia dice tenemos que hacer. Y ayudarnos unos a otros a hacer como la Biblia dice. Había unos que se llamaban Himeneo y Fileto. Eso les gustaba ahí. Dice la Biblia, había otro que se llamaba Hermógenes. Ese trío naufragaron en cuanto a la fe. Por querer imponer ellos sus doctrinas, sus semillas de vanidad, naufragaron, anduvieron a la deriva, perdidos, y terminaron mal. Tenían que ser entregados a Satanás, esa gente. Había otro que aparece en Timoteo, segunda carta, capítulo 4, se llamaba Alejandro, el calderero. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ese porque me ha hecho muchos males. Se llamaba Alejandro, el calderero. Y ahí también en el capítulo 4, verso 8, aparece una parejita, porque siempre andan en parejas eso. Y se llamaban Janes y Jambres. Y dice Pablo, cuídate de esto porque estos se opusieron a la verdad. O sea, ellos creían que sabían más que Dios. Los otros días no lo podía creer. Vi un predicador que decía que él tenía más poder que Dios. Las cosas tremendas, hermano. Y entonces, como hay un texto que dice que serán como dioses, pero eso fue lo que el diablo le dijo a Eva también. Si comes del fruto seréis como dioses. Y hoy hay toda esta clase de hombres. La palabra que salió a flote en los últimos tiempos, toda esa casta. Es una palabra antigua, pero ahora está de moda acá en la Argentina la palabra casta. Y ahí surgieron a flote todos estos vanidosos en las iglesias, que se siente que tienen más poder que Dios. Le dan órdenes a los ángeles. No sé si ya han visto eso. De hace mucho tiempo le dicen a los ángeles, venga y haga tal cosa, y sople aquí y haga allá y todo. Hermano, ese buitre, el de la vanidad, nunca nos va a llegar a un buen puerto, pero la humildad tiene recompensa de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que aprender nosotros a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. El otro buitre, hermano, ya le dije, ya vamos a ir terminando. 2 buitres más y terminamos. Les cortamos las alas a todo el resto. Es el buitre de la indiferencia. Ese ya se metió aquí entre nosotros. Este ya está. A ese hay que ahuyentarlo. Busque por favor en la carta de Judas al final. Al final de la carta, o al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, va a encontrar la carta de Judas. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Judas, versículos 22 y 23.
Dice la palabra allí, algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia. Vivimos en un mundo donde la gente se divide entre los que no creen en Dios. A esos le llaman ateos, no creen en Dios, están cerrados. Los otros que no creen en Dios son los humanistas. Dice, todo empezó con el hombre, no hay Dios, todo es el hombre, ha sido el centro de la historia humana. Están los agnósticos. Esos son los que dicen, sí, sobre Dios, bueno, yo en realidad no sé, no estoy ni a favor ni en contra, no sé. Puede que exista, puede que no, dice, están ahí. Están los incrédulos, que son los que dicen, yo quiero ver para creer. Pero la Biblia enseña que hay que creer para poder ver. Y después están los indiferentes. Hay diferentes términos para ellos, algunos extraños, como usa la Biblia la palabra pusilánime. En los ejércitos en el Antiguo Testamento había pusilánimes. Gedeón tuvo que sacar unos cuantos pusilánimes de su ejército. Deuteronomio capítulo 20 habla de los pusilánimes que desanimaban a los otros soldados que querían combatir. La Biblia usa diferentes términos. Se usa la palabra apático. Esa palabra apático es alguien sin pasión, que no tiene entusiasmo para nada, no tiene entusiasmo ni para servir a Dios. Un apático. Y entonces la misión del cristiano es aquellos que dudan. Si tiene duda en cuanto a Dios, aquí tengo una Biblia para mostrarle. Dios a través de la creación quiere que le enseñe la existencia de Dios, se le enseña en la naturaleza. Mire, esto no pudo haber hecho así. Quiere que le enseñe la existencia de Dios en el cuerpo humano. Este organismo, todo ahí con su cabeza, su nariz, todo tan bien ubicado. No puede ser fruto de la casualidad. Aquí está Dios en la creación. Amén. Pero está este buitre de la indiferencia. Dice, no estamos explicándole la Biblia a la gente. No le hablamos de Dios, no le demostramos a Dios. Y por ahí si le hablo del Dios de la creación, me cuesta mostrarle a Dios en mi vida, porque resulta que yo vivo más para el enemigo que para Dios. Yo tengo que mostrar que Dios vive en mi vida. Eso se llama testimonio. Amén. Tengo que tener un buen testimonio, que la gente vea que mi vida ha sido cambiada por un Dios que es real. Amén. No es un ídolo muerto, no es un mito, es un Dios que es real, que entró en mi vida y lavó mi pecado y me salvó y me hizo una nueva criatura. Y aquí está mi vida como ejemplo de que soy nacido de nuevo. Amén. Tenemos que convencer a los que dudan. Y dice la Biblia, y a otros salvad arrebatándolo del fuego. Ese pasaje nos recuerda que hay un infierno de fuego y hay gente que la única forma de librarse de ese castigo eterno es creyendo en Cristo como el Salvador. ¿Y quién va a hablar de Cristo como el Salvador? Nosotros, la iglesia del Señor. Pero si yo soy indiferente, murió uno sin Cristo, se fue al infierno y bueno, Dios sabrá. No, Dios sabrá, no, yo tenía que predicar. Yo tenía que llevarle un folleto, yo tenía que acercarme con una invitación, que tuviera una oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Pero nosotros, hermanos, cuando somos indiferentes, aún en la vida de la iglesia, si hay bautismo, y bueno, algunos decidieron mojarse. Si hacemos un llamado al altar, me quedo en el asiento y digo, bueno, algunos decidieron obedecer a Dios, ahí están, de pie o de rodillas en el altar. Si hay alguien nuevo en la iglesia, dice, bueno, a alguien se le ocurrió invitar. Pero todos somos así. Y la Biblia dice, hermanos, que no tenemos que ser indiferentes, tenemos que ocuparnos de las almas, tenemos que arrebatarlos del fuego, no dejarlos que caigan en las llamas eternas. Dice, de otros tened misericordia de ellos, amén, como Dios tuvo de nosotros, hermanos, que perdonó nuestro pecado. El buitre de la indiferencia se mete en nuestra iglesia, se mete en nuestra vida y arruina todo. Las iglesias no crecen porque está el buitre gobernando en las iglesias, el buitre de la indiferencia. Hubo un hombre, se llamó Kevin Carter. Kevin Carter
Era un fotógrafo. Desde su adolescencia, el sueño de él fue conseguir el premio máximo de la fotografía. Se llama Pulitzer, el premio. Al que le dan ese premio es el mejor fotógrafo del año. Cada año en el mundo se da el premio al mejor fotógrafo, la mejor foto. Y era el año 1994. Yo creo que, estoy casi seguro que ese país era Somalia, en África. Y después ustedes pueden poner ese nombre ahí en el Google, eso, Kevin Carter, y estudiar bien lo que pasó ahí. Y había una niñita, se sabe el nombre y todo de ella, una pequeñita, quizás de 3 años, algo así. Estaba ella así de espalda y todo aquello eran todos sus huesitos, todas sus costillas, de la hambruna que había. Y había allí un buitre enorme que estaba esperando que la niña muera para abalanzarse y despedazarla. Kevin Carter, el fotógrafo, estuvo viendo a esa niña y estuvo viendo el buitre. Apuntó su cámara y esperó quizás 1 hora, 2 horas, hasta que el buitre se abalanzó sobre la niña y terminó con su vida. Ese mismo año logró su meta, le dieron el premio al Pulitzer, la mejor foto. Y usted, si entra en la internet, va a ver ahí a la niñita, el esqueletito de ella y el buitre ahí. Y entonces, uno de los diarios más famosos del mundo, que se llama el New York Times, le dieron allí el premio, le hicieron el reportaje y le preguntaron sobre esa escena. Y le preguntaron a Kevin Carter, ¿qué hiciste por esa niña? Él era lo que yo estoy llamando hoy un buitre de la indiferencia. Él era indiferente, le daba lo mismo, lo que él quería era la foto. No le importaba a la niña. Y él abiertamente dijo, nada, no hice nada por esa niña. Pero esa imagen le torturó su conciencia. Y ese mismo año no resistió más y se quitó la vida. Porque siempre los indiferentes terminan mal. Siempre el indiferente termina mal. Si Dios fue bueno conmigo y perdonó mi pecado, si Dios me mostró su misericordia, si su gracia me alcanzó y me salvó, no quiero ser un adorno en la iglesia, no quiero ser un indiferente. Yo quiero terminar bien mi carrera. Dice Pablo en Hechos el capítulo 20, dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que Dios me encomendó, la predicación del evangelio. Amén. Hermanos, si el buitre de la diferencia nos ha infectado, saquemos ese buitre porque vamos a terminar mal. Y tengo que motivarme delante de Dios. La palabra de Dios es mi fuente de ánimo. El pensar en su amor, en su misericordia, en su gracia, eso me anima. Amén. El vivir con los ojos puestos en Jesús, eso me tiene conectado a la obra de Dios. Amén. En mi caso, hermanos, son 43 años. Muchos de ustedes recién están empezando a dar los primeros pasos en la fe. Yo tuve que mantenerme firme durante 43 años. Toda clase de tormentas y tormentos vinieron sobre mi vida. Toda clase de ataques he recibido en mi vida. He estado acosado por la muerte de gente armada que me ha querido matar, todo por predicar la palabra de Dios, no era por otra cosa. He sido un hombre odiado por pararme en los púlpitos y predicar la palabra de Dios. He sido difamado por predicar la palabra de Dios, porque yo como Pablo creí que no podía renunciar a dar todo el consejo de Dios. He sido un predicador no popular como Jeremías. No coseché tantos aplausos, muchas cosas, pero nunca fui indiferente en mi vida cristiana. Amén, pastor. Nunca fui indiferente. Muchas veces tuve que estar en la soledad. No hay nada nuevo. Hubo hombres en la Biblia que estuvieron así. Y tuvimos que volver a construir. Y nuevas iglesias. Y nuevas obras. Pero la indiferencia no, ese buitre no.
Hay que estar conectado en la obra de Dios. El último buitre, y voy a terminar. En Gálatas el capítulo 6, ahí voy a terminar. Qué bueno que Abraham ahuyentó las aves de rapiña, Abraham ahuyentó los buitres. No permitió que esos buitres arruinaran su pacto con Dios. No permitió que esos buitres arruinaran el sacrificio que estaba presentándole a Dios. No dejemos que ninguno de los buitres que hemos mencionado en esta mañana arruine nuestro compromiso, nuestro pacto con Dios. Aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, verso 14. Dice la palabra: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Verso 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y este texto lo leo porque hay buitres sobre la cruz. Hay muchos buitres sobre la cruz. Hay predicadores que han transformado la cruz de Cristo en una tarjeta de crédito. Usan la cruz de Cristo y dicen: venga aquí a enriquecerse con nosotros, a ser próspero. Esos buitres están por todos lados. Hay otros buitres, hermano, dice: venga aquí que va a estar sano y va a tener una figura ahí impactante. Venga aquí. Le dan sus sanidades y sus cosas. Y están los buitres que le venden aceite y rosas de Sarón, y usted ya conoce todos esos buitres que andan por ahí. Son buitres sobre la cruz. Quieren que la cruz sea un negocio económico. Pero la cruz que nosotros predicamos es la que está Cristo crucificado, ofreciéndose por el pecado del mundo para que el hombre pueda ser salvo y tenga vida eterna. Y esa cruz y ese mensaje de la cruz no se negocia. Esa cruz y ese mensaje de la cruz no se pisotea. Esa cruz y ese mensaje de la cruz no se humilla. Se lo expone, se lo explica, se lo presenta a la gente con todas las letras, que la única forma de ser salvo es a través del mensaje de la cruz. Y la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. Uy, ahora ya me siento bien de la garganta. Precisaba esto. No, pero ya voy a terminar. La cruz, hermano, está acechada por muchos buitres. Por eso nosotros, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, en este lugar, en esta familia bautista Maranata, solo tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. La cruz no se negocia, hermano. La cruz, hermano, hay que presentarla porque es la única esperanza para el pecador. Creer en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creer en el sacrificio de Cristo. Y hay que ahuyentar todos esos buitres que hacen negocios alrededor de la cruz. Y presentar la cruz y al Hijo de Dios mostrando su amor por el mundo pecador. Porque dijo el Señor: de tal manera amó al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa es la cruz que tenemos que presentar. Amén. Y alejar todos los buitres que la acechen, y que el mensaje llegue claro al alma pecadora que necesita de salvación eterna en Cristo. Abraham luchó contra esas aves de rapiña. Abraham luchó contra aquellos buitres. Él no iba a permitir que ellos arruinaran el pacto que había tenido con Dios. Abraham no iba a permitir que esas aves de rapiña, aquellos buitres, arruinaran el compromiso, el sacrificio que le estaba ofreciendo a Dios. Mi llamado en esta mañana es que tenemos que impedir que todos los buitres que hemos hablado en esta mañana, y hay otros más todavía, que ninguno encuentre espacio para hacer nido en nuestra vida. No permitamos que estos buitres hagan nido en nuestra congregación, y que siempre Cristo aquí sea el centro. Amén.
El Cristo crucificado, el Cristo que murió por nuestros pecados. Él tiene que ser siempre el centro. Él es el nombre sobre todo nombre. Y a Él tenemos que darle toda la honra y la gloria. Vamos a preparar nuestros corazones, porque vamos a participar del pan y de la copa. El Señor dijo: haced esto en memoria de mí. El Señor dijo que el pan es su cuerpo, que fue herido y molido por nuestro pecado. Y la copa nos recuerda esa sangre preciosa que Él derramó allí en la cruz del Calvario. Si hay alguien aquí en esta mañana que aún no ha conocido a Cristo como el Salvador, si hay alguien aquí en esta mañana que no tiene certeza dónde va a pasar la eternidad, pues aquí hay una puerta abierta. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, dijo el Señor. Amén. Sin duda alguna que la puerta al cielo tiene forma de cruz. Nadie puede entrar al cielo si no pasa por la cruz de Cristo y es salvo por el sacrificio de esa cruz. Cristo murió en la cruz. Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y hoy estamos reunidos aquí en esta ceremonia porque Él dijo: haced esto en memoria de mí. Quiero invitarles a que busque ahí en su Biblia 1 Corintios 11 y vamos a prepararnos ya para participar de los símbolos y así entrar en la parte final de nuestra reunión. 1 Corintios capítulo 11, dice la palabra de Dios: